Pero hay un grupo de mujeres que resulta ser más postergada que el resto. No existen datos oficiales, de hecho, sobre la violencia hacia las mujeres rurales e indígenas, lo que ha impedido una implementación de políticas públicas adecuadas al respecto. Es lo que revela el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su capítulo sobre la violencia hacia las mujeres rurales e indígenas. Queremos profundizar sobre esta deuda del Estado con este segmento de la población y para ello nos acompaña el jefe de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Osvaldo Torres. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días, Mauricio. Un informe que tienes ahí sobre la mesa que es bien extenso, es muy completo. Entiendo que también está disponible a través de la web, del sitio del INDH, y que da cuenta, como ya decíamos, de este grupo, porque si las mujeres que han estado luchando por sus derechos, que se han visibilizado particularmente desde el año pasado con la protesta que surge en las universidades a raíz de lo que pasó también en Argentina, ustedes detectan desde el INDH que hay un grupo que aún está más postergado, que son mujeres indígenas, mujeres del mundo rural. Exactamente. El propósito de ese capítulo era justamente visibilizar la existencia de una forma de discriminación que no está siendo trabajada, tratada, ni tiene políticas públicas adecuadas, que es la situación de las mujeres rurales e indígenas rurales. Porque en la medida en que el Estado no levanta antecedentes y datos concretos sobre esas realidades que viven las mujeres, no hay una posibilidad de diseñar políticas apropiadas para ellas. Entonces, en general, lo que arroja este estudio es que hay una mirada muy urbana, muy de clase media respecto de lo que tendría que ser una política pública de reducción de las discriminaciones hacia la mujer y de respeto a sus derechos. Claro, muchas veces hablamos de los sueldos diferentes, del acceso a ciertas posiciones de trabajo, pero pocas veces se pone el ojo, como lo han hecho ustedes, en el mundo campesino, digamos, y en el mundo indígena campesino. Exactamente. Aquí en realidad el trabajo, más que de la mujer rural, lo que tuvimos que focalizar los antecedentes es tomando como dos variables, por decirlo así. Uno que es la mujer trabajadora temporera, que, digámoslo, mayoritariamente es rural, pero que no necesariamente es específicamente rural. Entonces, tratamos de, sin especular mucho, analizar los datos que entrega sobre la mujer temporera, asumiendo que hay una gran mayoría rural. Y por el otro lado, tampoco los registros de mujeres indígenas en situación de ruralidad son los más apropiados, porque muchas veces las atenciones se hacen en tanto condición indígena, pero no todas las mujeres indígenas viven la ruralidad. Entonces hubo que cruzar esos antecedentes con las características de las comunas de origen de dónde provenían esas mujeres. Ahora, ¿qué tipo de violencia es la que se ejerce contra mujeres rurales? Porque ustedes realizan aquí, sobre la base de unos datos que elaboran de manera propia a partir de antecedentes que entrega Carabineros, son datos actualizados al 2018, que prácticamente la mitad de estas mujeres ha sido víctima de amenazas, que un 57% ha sido víctima de golpes o algún otro tipo de daños físicos, que 9 de cada 10 mujeres ha sido víctima de gritos o insultos. Sí, ahí hay, o sea, son datos de Carabineros, pero también hay un dato que no es probabilístico, es decir, no es muy representativo, pero es muy importante porque es uno de los pocos estudios que hay sobre mujeres indígenas en la 9ª región, que se les aplicó una encuesta. Digámoslo así, la mujer rural e indígena rural está tan aislada en sus posibilidades de acceso a la justicia que datos precisos sobre su situación no hay. Entonces, estos datos que nosotros logramos recopilar están señalando la necesidad de poner el foco de la atención de los organismos del Estado, particularmente del Ministerio de la Mujer y de Género, en estas condiciones. Entonces, uno podría tener un enfoque de explicación culturalista y decir, bueno, culturalmente las relaciones patriarcales están mucho más asentadas en una tradición rural, en que los grados de educación también son menores, el acceso de la mujer rural al sistema de educación en promedio es menor que la mujer urbana, las condiciones de trabajo son peores condiciones, menores salarios, aunque la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la ruralidad es menor la brecha que en las condiciones urbanas,
Sí, en las condiciones rurales ambos sufren condiciones devaluadas de ingresos salariales. El acceso a los servicios de salud también es ¿cómo se llama? Tiene mayores trabas. La ruralidad indica un grado de aislamiento importante. Entonces, priman mucho más que las instituciones estatales, las tradiciones familiares y las tradiciones culturales. Pero eso, más que explicar el por qué, podría estar explicando parte del por qué se produce, no nos señala que hay una omisión evidente de la obligación del Estado de prestar los servicios necesarios para la protección de esos derechos. Hay formas de violencia que son particulares respecto de este grupo que ustedes han identificado, porque yo mencionaba los tres que ustedes destacan como los que proporcionalmente están más presentes, pero también veo que hay mujeres que denuncian haber sido víctimas de que les lanzaron objetos, que las expulsaron del hogar, que las forzaron a tener relaciones sexuales. Sí, bueno, es una realidad que también se da en el mundo urbano. Esos señalamientos que hacen las mujeres rurales no es propio de la ruralidad, es propio de la condición de sometimiento a la que está la mujer en sus relaciones de pareja, pero lo preocupante, como te digo, es que los servicios del Estado respecto de esa realidad no operan con tanta eficacia en los sectores rurales, entendido por esto que son comunas de menos de 2.000 habitantes, que trasladarse, una mujer rural que sufre, digámoslo, violencia, tiene que trasladarse a un juzgado, probablemente está muy lejano, el acceso a la defensoría es mucho más difícil, el peso de la tradición respecto del apego a la tierra, y si ella tiene, que es por ejemplo la clásica relación de que una medida cautelar indica la separación de esa persona y la concurrencia a un lugar de protección de una residencia en un lugar urbano, el abandono por parte de una mujer indígena rural o una mujer que vive en condiciones de ruralidad es mucho más difícil, porque además la comunidad la puede someter a un cierto grado de discriminación. Entonces, lo que nosotros estamos abogando es que el Estado no puede aplicar una política estandarizada que es levantada básicamente por la experiencia de las mujeres formadas en las ciudades, que tienen unos ingresos promedios de clase media, y que aplican ciertos criterios que no son pertinentes ni culturalmente ni a las condiciones socioeconómicas que viven mujeres rurales. Entonces, estamos abogando en las recomendaciones de este capítulo, primero porque, por ejemplo, la encuesta de violencia hacia la mujer es aplicada en las principales ciudades del país. Claro. Entonces no tenemos datos respecto de la violencia real en una encuesta representativa de lo que está ocurriendo con las mujeres rurales e indígenas rurales. Por falta de recursos, básicamente. O por la asignación de esos recursos en otras prioridades. Yeah. Y sería muy importante que el INE y que el Ministerio de la Mujer y el Género pudiesen poner foco en esto. Es una de las recomendaciones que hacemos. Osvaldo, cuando uno piensa en el mundo rural y particularmente en el mundo indígena rural, habitualmente piensa en la zona sur de Chile, en el pueblo mapuche, pero me llama la atención que ustedes lograron identificar, por ejemplo, otros, como Rapa Nui. Y allí en Rapa Nui ustedes detectan que el nivel de violencia intrafamiliar, lo miden en el año 2016, prácticamente cuadruplica la media nacional. Exactamente. Y eso, también hay un debate entre los propios Rapa Nui, pero la gente que nosotros entrevistamos para la redacción de este capítulo, una de ellas que pide el anonimato, nos resalta una cuestión preocupante que la colocamos en las recomendaciones a la autoridad del Estado, es que podría tener una explicación cultural respecto de ciertas tradiciones de sobrevivencia cuando fueron sometidos los hombres respecto de ¿cómo se llama?, su secuestro hacia el Perú para trabajar en las guaneras, cierta guerra civil que hubo en la isla, etcétera. Pero lo que es claro en esas condiciones es que hay una ley que uno podría decir que fue una ley paradigmática para la época, que fue en el año 66, que reconocía diversas condiciones a las condiciones digámoslo, del territorio nacional no insular, que permitía que se rebajaran las penas en un grado inferior,
para aquellos delitos cometidos en la isla. Y por otro lado, que pudiesen los responsables, o sea, los victimarios, y estoy hablando de distintos delitos, sí, pudiesen pasar en medio libre el 75% de la pena. Esto, ahora visto con un enfoque de género, perjudica notablemente a las mujeres porque una violación, en realidad, según el informe, pasan 3 días detenidos y luego son liberados los responsables. Y ese es un tema que habría que revisar, es que lo saco a colación no solo porque ustedes lo llevan en este informe que está de verdad muy, muy completo, sino que también a raíz de lo que ocurrió durante el verano, donde a raíz de un hecho de violencia terminaron incendiando, digamos, el tribunal. Allí hay que poner un foco particular, un foco especial, sobre todo cuando estamos hablando aquí de temas de género. Sí, yo creo hay 3 cosas, una que linda con una opinión personal, sí, pero una es que... Porque ahí, perdón, disculpa, sí, pero es que ahí no podemos aducir que los tribunales estaban muy lejos o que no había presencia policial, o sea, ahí está todo concentrado. Exacto. Bueno, ya hay una denuncia ahí de que Carabineros en general no se mete con las denuncias que las mujeres realizan sobre violencia intrafamiliar, lo que es preocupante. Claro. Yo diría que hay 3 cosas. Una, el que hay un proyecto de ley que presentaron los senadores Chaguán y Lagos Weber para modificar los artículos 13 y 14 que dan estas posibilidades de rebaja de pena, que de acuerdo a la información que manejamos hubo un intenso lobby para que eso no viera la luz como una reforma a la ley. Sí. Creo que habría que retomar esa situación. Lo segundo es que no va a haber un cumplimiento adecuado de un cambio en las relaciones patriarcales al interior de los pueblos originarios si es que el Estado de Chile tampoco avanza en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios que están presentes en la Convención 169, que tiene que ver con todo el debate más amplio que el país está desarrollando sobre su relación con los pueblos indígenas. Y la tercera es que efectivamente hay que poner mucha mayor atención a la situación de violencia que viven las mujeres Rapa Nui, que escapan, como tú muy bien señalas, a la media de incluso la violencia que viven las mujeres indígenas en las regiones del Biobío o la situación de las mujeres aymaras, que también el estudio pone un pequeño foco ahí. Sí, quiero hacer una pregunta al respecto. Solo el dato es que el nivel de violencia intrafamiliar medido en 2016 es 5,2 por cada 1000 mujeres a nivel nacional y en Rapa Nui es 22 por cada 1000 mujeres. Y respecto del norte también, respecto del mundo aymara. Respecto al mundo aymara, yo creo que el Estado está en deuda porque no hay mucha información. La opinión pública puede que se acuerde de casos de violencia respecto de los niños, una mujer que estuvo detenida producto del caso de una pastora, sí, pero en realidad culturalmente ante la desconfianza de los organismos del Estado que tienen los pueblos originarios, por ejemplo en la zona mapuche, que si una mujer quiere denunciar, tendría que ir a donde el mismo fiscal que es el que ejecuta las acciones o las órdenes de allanamiento de la policía de Carabineros. Claro. Entonces hay una dualidad ahí que no es insalvable si es que no hay formas de reconocimiento también a justicias locales propias de los pueblos originarios que están en la Convención 169, pero que a juicio también del Instituto eso no es óbice ni disculpa para hacer primar las convenciones que protegen a las mujeres con independencia de si son de pueblos originarios o no, de la violencia patriarcal, machista, a la cual son sometidas. Finalmente, para quienes nos escuchan a esta hora, la recomendación en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia es seguir de todas maneras recurriendo a la policía, al Ministerio de la Mujer. ¿Pueden acercarse directamente al Instituto de Derechos Humanos? El instituto tiene un teléfono al cual se accede para consultas, etcétera. Nosotros podemos derivar con mayor pertinencia y precisión, pero el instituto no hace atención específica de casos de... En todo caso, recomiendo que visiten la página, sí, que hay varios... Incluso el 2017 también se trabajó el tema de la situación de discriminación de las mujeres. Esto está para su promoción, la unidad de estudios puede, participar en aquellos que están interesados
en discutir ciertos temas, y nosotros estamos también ahora promoviendo de que el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de la Mujer y otros puedan poner foco en un mejor levantamiento de la información de estas realidades que están ocultas. Muy bien, pues Osvaldo Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Muy buen día.